Este concepto de los tres factores de la revolución de la conciencia viene de la escuela gnóstica, de la escuela de Samael Aun Weor. No sé si alguno de ustedes sabe algo de esa escuela, pero yo estuve muchos años en una escuela gnóstica de origen Samael, de Samael, que proponía la gnosis, ya proponía que la gnosis significa conocimiento. Ahora, es el conocimiento interno, el conocimiento que es develado y que se recibe internamente. No es un conocimiento intelectual. Obviamente que en una escuela, en una institución, tienen que dar el conocimiento de manera intelectual y tienen que ser teorías, pero el fundamento, el objetivo es recibir el conocimiento real y directo que viene de nosotros mismos, ¿ya? Del interior. Ese es el conocimiento que reciben o recibieron los maestros espirituales o, o lo que nosotros recibimos en otro nivel, en otra medida, cuando comprendemos algo, cuando lo experimentamos o cuando lo intuimos. Todos nosotros traemos un conocimiento innato. Por eso que hay niños que, por ejemplo, cuando están sus compañeros maltratando a un animal, hay niños que a lo mejor eso lo encuentran entretenido, se ríen, porque no entienden o no comprenden o no son sensibles al dolor de otro ser, pero hay otros niños que sienten un rechazo. Ahí está operando un conocimiento, pero un conocimiento intuitivo. Algunos responden a la experiencia de una manera y otros responden de otra forma. O cuando somos más, un poquito más grandes y empieza el bullying, hay jóvenes que enganchan con hacer bullying a otro y otros sienten ese rechazo. Por eso le podríamos preguntar a los que sienten el rechazo por qué no les gusta que hagan bullying a un compañero y pueden tener sus razones racionales, a lo mejor bien básicas, pero lo sienten. Ya, ese es un tipo de conocimiento y la gnosis apela a ese conocimiento directo, un conocimiento de conciencia, de comprensión, de empatía, un conocimiento integral porque se piensa y se siente y se actúa de acuerdo a esto. Muchos le llaman la verdad cuando accedemos a la verdad, porque también la verdad integral, la verdad no está separada, no es solamente intelecto. Cuando nosotros estamos llenos de verdades, nuestro ego, nuestra personalidad está llena de verdades intelectuales, pero muchas veces nuestras emociones no van de acuerdo a esa verdad, a esas teorías que tenemos, a esos valores intelectuales, y sentimos de otra manera y actuamos de otra forma. Bueno, el conocimiento real y verdadero es cuando se piensa, se siente y se actúa. Eso es gnosis, de una manera, podemos estar hablando mucho de la gnosis, pero es una explicación básica, ya que es un conocimiento interno, ya que se va adquiriendo y que va naciendo en nosotros cuando vamos despertando conciencia. La gnosis, este conocimiento gnóstico, es la conciencia misma. Por eso, no es teoría, va más allá de la teoría. Y se va adquiriendo también con la experiencia. Uno sabe realmente algo y puede poner las manos al fuego por algo cuando lo experimenta, no cuando se lo dice otra persona.
aunque lo que le diga a la otra persona sea muy bello, elevado, perfecto, impecable, nosotros tenemos que tener un conocimiento propio, tenemos que tener una individualidad, tenemos que tener un raciocinio para adquirir nuestra propia sabiduría, porque si no seríamos seguidores de algo. Y no es la gracia andar siguiendo ídolos, seguir gurús, seguir maestros y poner la mano al fuego por lo que están diciendo y también hacer todo lo que dicen que hay que hacer como ovejas, como ovejitas. No, pues uno tiene que, a uno le puede hacer sentido lo que le dicen, a uno le puede caer bien, pero uno tiene que poner paño frío y siempre tiene que experimentar, tiene que comprobar. Por eso el conocimiento, aunque muchas veces el conocimiento de todo tipo, espiritual, psicológico, político, de lo que sea, nosotros podemos tener una afinidad, pero no es bueno polarizarse ni ser fanático de eso, ni rasgar vestidura y como digo yo, poner la mano al fuego, porque siempre uno tiene que dejar las cosas en una antesala y ser un experimentador de la realidad. Esa es la gracia. Y eso es hablar a ciencia cierta, no repetir lo que otro dijo. No, no es la gracia ser un repetidor. Ahora, como la Gnosis también es una escuela que se fundamenta en cuatro pilares, que es ciencia, mística o religión, filosofía y arte. Este conocimiento de estas verdades universales que ha estado siempre en todas las culturas, ancestrales sobre todo, porque son culturas donde las personas que guiaban tenían este tipo de conocimiento, las grandes civilizaciones como Grecia, Roma, en su momento los mayas, los aztecas, los egipcios, los celtas, los chinos, Japón, bueno, en todo lugar han habido grandes civilizaciones donde fueron guiados por la gnosis, o sea, por un conocimiento directo, universal y interno, ¿ya? Fueron guiados por personas que recibían este conocimiento directo. Se habla que, que se comunicaban con los dioses, ¿cierto? Y que conocían misterios de la naturaleza y del universo y también del ser humano. Eso se fue perdiendo con la cultura que nosotros vivimos ahora, que es más que nada construcciones intelectuales. Más que nada, algo queda de lo fundamental. Bueno, esta escuela gnóstica habla de estos tres factores porque decía que en, en cualquier civilización o saber ancestral, cuando es completo e integral, debían estar presentes estos tres factores de la revolución de la conciencia. Eso hacía que el conocimiento y lo que se entregaba en la enseñanza fuera integral, o sea, que no se tendiera al desequilibrio. Yo digo, cuando se entrega un conocimiento que es integral, es como una mesa que tiene las cuatro patas, porque si le falta una, ya la cosa se pone indeleble y existe ese desequilibrio, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Los tres factores están compuestos por el morir, se le llama morir, a el trabajo que hace se hace con el ego, al nacer,
que es nacer de nuevo, un nuevo hombre, nacer en espíritu también se le dice, y el servicio a la humanidad. Cualquier enseñanza que tiene estos tres componentes y que a uno le entregan un conocimiento, una sabiduría, ciertos quizás métodos a veces, direcciones, enfoques, en estos tres niveles, es un conocimiento equilibrado. Porque hay escuelas que solamente están enfocados en un aspecto nomás, morir. Muchas veces hablamos de los monjes, de todo lo que se hace en un convento. Están muy dedicados solamente al morir, que al morir místico. ¿Qué se entiende por esto? Es como la renunciación al ego, a los placeres, a los poderes del mundo, a tener avances en lo mundano. Entonces hay un trabajo con el ego ahí de mucha expiación, de mucha renunciación, y no hay un trabajo energético ya para nacer como seres energéticos, como seres, yo le digo como seres cósmicos, porque eso se trabaja con la energía. Nosotros vimos que el trabajo con la energía sexual es fundamental para ir creando un cuerpo de luz, para potenciar, por ejemplo, nuestra propia energía que le podemos llamar aura. Ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo energético de acumulación de energía psíquica y eso es una transmutación, una sublimación de nuestra energía sexual vital para llevarlo a una octava superior, a una más alta frecuencia. Si nosotros queremos vibrar en más alta frecuencia, tenemos que multiplicar nuestra propia energía. Bueno, las escuelas que solamente se dedican a la expiación no trabajan en ese nivel. También cuando se trabajan solos, sin el sexo opuesto, no existe ese choque energético que hace que las cosas se expandan. Hay unos mitos que dicen que cuando una pareja se ama y se respeta y trabajan juntos y tienen los mismos objetivos, tienen una afinidad en los niveles fundamentales como personas, incluso esas parejas son como que atraen la prosperidad, ¿cierto? Que hay un progreso, progresan, generan una serie de sincronías de progreso, de prosperidad y de salud y de todo. Bueno, ahí porque está el yin yang funcionando, creando más energía. Hay un campo energético ahí de protección y de evolución. Y cuando las parejas están mal, bueno, ahí vienen ruinas, vienen conflictos, vienen una serie de cosas negativas. Entonces, esto lo podemos ver en aspectos muy básicos y ya hablando en palabras mayores, más elevadas. Y bueno, lo otro, el servicio a la humanidad, ¿por qué? Porque también este paradigma espiritual habla de que todos somos un solo ser, el universo es un solo ser. La divinidad, aunque se manifiesta en distintas dimensiones y en las dimensiones múltiples hay una diversidad de seres, pero como dice también la filosofía esotérica, la diversidad también se reduce a la unidad, porque como todos los seres reales, los seres divinos, nuestra esencia divina, estamos todos conectados, eso se puede reducir a un solo ser.
En el fondo todos somos Dios. No tenemos que entenderlo de manera egoica de creerme un Dios mismo con el nivel de conciencia que tengo yo como ego, pero sí podemos entender que somos esencias divinas, que estamos todos conectados y todos somos células, por ejemplo, de un solo organismo, por ende somos ese organismo y ese único organismo es Dios. Por eso todo servicio que nosotros hacemos a los demás, en el ámbito que sea, cuando es realmente honesto, altruista y buscando el bien superior de todos en armonía, en respeto por su diversidad, ese servicio es un servicio sagrado y se puede dar en la política, se puede dar en la filantropía, se puede ayudar hacer ayudando al necesitado, se puede hacer haciendo terapias en la salud, no importa dónde se haga, ese servicio es nutrir, ayudar y empujar el bienestar y la evolución de uno mismo incluso, porque todo lo que uno da, uno lo recibe. Si uno tiene carencias, si uno tiene un karma X, si uno está estancado, bueno, haciendo ese servicio, eso va destrabándose. Cuando, porque uno se ayuda ayudando a los demás también. Todo, como digo, los demás son extensiones de uno mismo, son espejos de uno mismo. Ahora bu- vamos a compartir la pantalla para mostrarle el PowerPoint. Yo creo que esto van a ser dos clases. Aquí hay unas imágenes que muestran mucho, es como la muerte y la resurrección. Ya, la muerte del yo. El ego debe morir para que nazca, para que se despierte la conciencia y para que la esencia que está atrapada en ese ego se libere. Pero como he dicho antes, no es una muerte masoquista, no es destruir nuestra personalidad, no. Es ir transformándonos, es ir evolucionando, porque estamos en constante cambio y transformación. Entonces nuestro yo, nuestra identidad también tiene que ir transformándose. Eso se da solo, pero también se puede hacer de una manera consciente y no tan anclada a la evolución, sino que se puede hacer una especie de revolución de la conciencia cuando se conocen ciertos conocimientos y se van aplicando. Aquí está la triada, ya en los tres factores hablan de que siempre el número 3 es cuando se puede decir que lo integral siempre está muy relacionado con el 3. Por eso esta Trinidad nosotros la vemos en muchas culturas, en muchas partes. Bueno, en la parte cristiana vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, por eso esos tres factores. Hay otro conocimiento que se llama el ser uno, que también hablan de una triada para ir evolucionando y dando este salto cuántico, y ellos le denominan el conocimiento, el entendimiento y el amor.
Entonces, estas fuerzas ya simbólicas del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son fuerzas que se van despertando y fortaleciendo en nosotros mediante los tres factores. La liberación del hombre solo es posible entrando por el camino de la revolución de la conciencia. La revolución de la conciencia no es contra ningún semejante, ni contra ninguna institución, ni contra ninguna escuela, ni contra ninguna religión, ni contra ningún gobierno, ¿ya? Porque nosotros tenemos muy asimilado la palabra revolución cuando hay un enfrentamiento. Estas revoluciones externas donde siempre hay guerra, sangre y sufrimiento. No, la revolución de la conciencia se produce dentro de nuestro mundo interior, dentro de nuestra psiquis. Ahí se da la revolución de la conciencia. La revolución de la conciencia es a favor de nosotros mismos, corrigiendo nuestros propios vicios, nuestros defectos y errores. Es por dentro de cada uno y no por fuera. Por eso es una revolución interna. Eso es lo que vino a señalar Jesús. Por eso que Jesús siempre se negó a participar en una revolución armada contra los romanos y fue tentado y se lo ofrecieron muchas veces cuando él ya tenía un liderazgo. Pero él siempre se negó, dijo: quien mata a hierro, muere a hierro, porque él venía a enseñar una revolución interior. ¿Para qué? Para que todos conocieran el reino de los cielos y pudieran elevarse a ese estado de conciencia, porque el reino de los cielos es un estado de conciencia superior. Eso es lo que venía a enseñar él. La revolución de la conciencia es un cambio radical en nuestro estado psíquico actual. Esto es importante, es un cambio radical. La evolución va a las personas conduciéndolos de manera progresiva hacia un cambio de conciencia. Eso ocurre. Pero las personas que empiezan a recibir un conocimiento X pueden acelerar ese cambio. Y por eso a eso se le llama revolución. Cuando la persona sabe aplicar en sí mismo un aceleramiento en su propia evolución. Por eso que antiguamente estos conocimientos se entregaban en ciertas escuelas muy herméticas. No se entregaba a todo el mundo. Porque además se decía, cada uno ahí puede tener sus, sus propias opiniones, se decía que si se le entregaba a todo el mundo, se le iba a ir en contra de la masa porque la masa no estaba preparada para eso. Ahora, también se ha hecho mal uso del conocimiento este, porque todo conocimiento que es potente a veces se utiliza mal. Todo tiene un riesgo. El estado psíquico que cada uno llevamos es el producto de un largo y complicado proceso por el que hemos cruzado. Una educación de tipo familiar, escolar, social, es el molde en que hemos sido formados. Bueno, todo lo que somos es un estado psíquico. A todos nos pueden medir por nuestro nivel psíquico, por nuestro nivel o estado del ser. Y eso es consecuencia de toda nuestra experiencia, de tipo familiar, escolar, social, cultural, en la que hemos sido formados y educados.
La revolución de la conciencia es, pues, buscar la manera de librarnos del común de las gentes, de las leyes de la evolución e involución, para lograr la real sabiduría del ser. Como les digo, si nosotros seguimos las pautas de lo que hemos adquirido, siempre estamos como en una especie de bucle, evolucionando, involucionando, subiendo, bajando. Somos presas como de los ciclos vitales y naturales de la naturaleza. ¿Ya? Pero para adquirir una real sabiduría, ya debemos, como digo, recibir otro tipo de conocimiento y aplicarlo. Y ahí, no por vanidad ni por egolatría, uno empieza a salir del común de las personas, o sea, uno se empieza a desmarcar de lo que se llama el inconsciente colectivo. Y eso es bueno, sí, porque uno empieza a lograr, como dije anteriormente, la individuación. Uno empieza a ser un individuo. Ya no es arrastrado por todas las falsas creencias colectivas, por las manipulaciones, por los miedos, ¿ya? Que vienen del colectivo. Uno empieza a pensar de realmente, a ser un individuo, a pensar por sí mismo y a crear su propia realidad. Eso es lo más difícil. Los tres factores de la revolución de la conciencia también tienen que ver con estos tres conceptos. La horizontal es la evolución. Todo va evolucionando, todo va cambiando, todo va transformándose de acuerdo a la linealidad del tiempo. Las especies, la cultura, y todo eso es progresivo y tiene que ver con estos ciclos. Se abren y se cierran ciclos y todo se va repitiendo. Como decía Nietzsche, el eterno retorno, pero se va repitiendo de otra forma, pero en esencia todo se repite. Nacen civilizaciones, se desarrollan, viene la decadencia y caen, nace otra, y así, y así, y así, hasta, hasta, no sé, los suelos, la tierra, todo evoluciona. Y también se va adquiriendo más conocimiento, pero ese conocimiento, digamos, mecánico, hay más saber. En el tiempo, desde que uno nace hasta ahora, nosotros sabemos más cosas. ¿Cierto? Ese es el saber. Y eso también ocurre con la ciencia. La ciencia va probando más y sabe más. La ciencia ahora sabe más que antes. Por eso es que también es un saber material, porque tiene que ver con ir observando la materia, ir midiendo, ir sopesando, experimentando. ¿Por qué aquí dice Satanás? Bueno, esto es difícil de explicar, pero Satanás representa todo lo que tiene que ver con la materia, que tiene que ver con la ciencia fría, que tiene que ver con el saber, pero todo esto está anclado como al mundo material o a la tercera dimensión, a esa experiencia, ¿ya? Sacándolo un poco de la concepción diabólica, no, porque estas palabras, estos conceptos Satanás y todo, se pueden
estudiar y observar de distintas formas. Por eso se dice que si una persona se vuelve ultramaterialista, hay gente que dicen que esa persona, no sé, cayó en las garras del diablo o es satánico porque no tiene nada de espiritualidad ya. Se podría entender así. Igual son temas un poco complejos de entender, de asimilar. Esta otra línea, que es la vertical, tiene que ver con la elevación. Y ahí entra a correr la espiritualidad y el ser. Por eso que los místicos quieren ir simbólicamente hacia arriba. Por eso cuando se habla de Dios se mira hacia el cielo. Por eso quien busca elevarse, vibrar alto, ya estaría como en esa perspectiva de lo vertical. Pero realmente la verdadera revolución ya es cuando se unen estas dos variables. Y ese es el camino oblicuo. Por eso que, ¿por qué dice aquí Lucifer? Porque se dice que en los dos extremos de estas dos polaridades, ya sea material y espiritual, cuando uno se polariza en una, uno como que expresa de lo que se llamaba el demonio, ¿ya? Y entonces hay un demonio que se podría decir que está en lo espiritual, que es cuando uno se vuelve un fanático religioso, uno se cree superior a los demás, ahí entra a correr el ego espiritual, las guerras santas, todos estos líderes de sectas, ya que son adorados, ya, pero eso también, digamos, al estar polarizado, también hay una negatividad y hay un desequilibrio. Y esa parte como oscura está relacionada con Lucifer. Y esta parte, cuando hay también una polarización y una identificación muy grande con la ciencia materialista, la ciencia que quiere la inmortalidad, pero con medios totalmente materiales, como es esto que se está dando ahora, el transhumanismo y todo eso, dicen que eso también se cae en una oscuridad que está relacionada con Satanás. Cuando uno se polariza, cae en la oscuridad. Pero cuando uno está en equilibrio, ya está en el camino del medio, que también Buda habló de él. Buda habló y señaló que el camino realmente espiritual era el camino medio. Eso también tiene que ver con el camino que señaló y habló Cristo. Y aquí vemos la logia blanca, bueno, también podemos hablar ahora de la Confederación Galáctica, que está en un camino de revolución, en equilibrio entre la ciencia y la espiritualidad, entre el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho del cerebro, entre Oriente y Occidente, entre el yin y el yang, entre el cuerpo y la mente. Ya, pues, tenemos que entender lo que el camino medio, el camino del equilibrio, es quien integra las polaridades, el ser y el saber. Por eso que una persona que tiene un alto nivel de ser, que está conectado con su ser interno, su ser espiritual, con su esencia, y tiene mucho saber, también que ha adquirido saber en su experiencia humana, es una persona muy completa, muy íntegra. Hay muchas personas así que tienen mucho saber, pero también tienen un gran cultivo de su ser,
y andan por el mundo dando conferencias, son invitados a grandes simposios y son líderes humanistas, son líderes ya sea de lo interno como del saber humano. Por eso es bueno cultivar estos dos caminos en equilibrio. Pero entrando ya en materia, los tres factores de la revolución de la conciencia son los siguientes: morir, nacer y servicio a la humanidad. Bueno, morir es la muerte de todo lo bajo, de toda la ignorancia, del ego burdo, de la egolatría, del egoísmo, de paradigmas falsos, falsas creencias, de toda esa parte decadente que está dentro de nosotros, no solamente en el afuera, porque todo lo malo, lo destructivo, toda la ambición y todo eso que nosotros los asemejamos a los defectos del mundo, eso también está dentro de nosotros. Por eso que realmente si nosotros queremos sanear a la humanidad y al mundo, eso lo tenemos que trabajar en nuestro interior. ¿Qué sacamos con hacer grandes luchas en lo externo si en lo interno nosotros mantenemos estos defectos? Antiguamente se le llamaban los pecados capitales y siempre ha sido simbolizado con estos demonios, con estos dragones, con las serpientes, etcétera. El nacer tiene que ver con ese trabajo con las energías sabio, esa transmutación energética, esa sabia utilización de nuestra energía vital, ya que se produce de muchas formas, no cayendo en emociones negativas, sabiendo transformar nuestras impresiones, utilizando bien la energía sexual, potenciando la energía vital, la salud, de miles de maneras. Pero los gnósticos decían que una de las maneras más potentes para ir acumulando luz es el yoga sexual, el yoga que se hace en pareja. Y cuando estás solo, es lo que vimos en las clases pasadas, que tiene que ver con esa transmutación también que se hace de manera individual, que es llevar la energía por la columna hasta la glándula pineal y después bajar de nuevo por los órganos y de nuevo volverla a subir y así y así. De esa manera nosotros vamos creando una aura luminosa, una protección, un ser energético. Y como les dije, a la hora de morir, esa energía se mantiene y esa energía se encarna en un nuevo ser. Y si nosotros tenemos una energía potente, vamos a encarnar en un ser más sano y con más facultades. Entonces, no se pierde, no se desperdicia ese trabajo que podemos hacer nosotros energético. Y aquí dice sacrificio por la humanidad, pero ahora yo le digo servicio a la humanidad, porque la palabra sacrificio está muy mal entendida y está muy asociado al dolor, eh, a un dolor incluso narcisista. Por eso que ahora a la nueva enseñanza no les gusta hablar de sacrificio porque se entiende mal, ¿ya? En el fondo, el servicio a la humanidad es la extensión del amor propio. Cuando uno se ama realmente, en esencia, es empático, no es indiferente al otro, Perdón, Miguel, cuando ¿sí? tú te refieres a la nueva enseñanza, ¿qué tratas de decir con eso? Lo que pasa es que así como la ciencia se va expandiendo y va actualizando
sus paradigmas, las enseñanzas espirituales también lo hacen, ¿ya? Y nosotros, bueno, en la era de Piscis o en el año 1970, había un nivel de conciencia y de conocimiento espirituales, pero ahora eso también se ha ido expandiendo, ¿ya? Entonces, yo creo que tú has escuchado ahora que el sacrificio es negativo, Sí, se malentiende como dices tú. ¿sí? Es que, es que por eso es que hay que ir actualizando y hay que ir expandiendo el entendimiento, porque en la era cristiana, en las religiones monoteístas, el sacrificio se usó y mal utilizó para fines muy egoístas. Entonces, sacrifíquense, acepten el dolor, y eso era con fines bastante maquiavélicos de dominación. Entonces, hay que cambiarle el switch al sacrificio. Por eso yo prefiero decirle servicio a la humanidad. Pero un día también se puede explicar qué puede ser un verdadero sacrificio. Pero miren, hoy día estaba escuchando a este médico que salía hasta incluso en el canal 13, y cuando empezó a poner celulares en el brazo a las personas que se vacunaban para la pandemia, y el celular quedaba pegado, a esta persona la sacaron del canal 13, creo que se llama Neira. No sé si conocen a ese doctor. Sí, Miguel. Ya. Por ejemplo, él también tiene una escuela, enseña muchas cosas muy interesantes, muy buenas. Y hoy día lo vi que lo estaban entrevistando en un canal de cable, y él decía algo muy importante y que yo lo encuentro muy real. Que él decía que si una persona pierde el disfrute, ya está mal y se va a enfermar, va derecho a la enfermedad. O sea, le preguntan, ¿cómo eso del disfrute? Decía que el disfrute, el disfrutar la vida tiene que estar en todo lo que uno hace, en todos los ámbitos. O sea, en la familia uno tiene que disfrutar, tiene que estar el disfrute. Obviamente que no va a ser siempre, pero tiene que estar como un componente esencial en momentos normales. En el trabajo tiene que estar el disfrute. En momentos de ocio, el disfrute. ¿Ya? O sea, y cuando se va acabando el disfrutar la vida, se va generando la enfermedad. Entonces, ese sacrificio antiguo que se enseñaba no era disfrute, era dolor era un sacrificio, era un dolor, por Dios, por los demás y todo, pero no traía el componente esencial del disfrute. En cambio, el servicio, cuando se hace por amor y se hace con el autorrespeto y con el amor propio real, uno se puede cansar, ¿sí? Pero igual hay un gozo, hay una satisfacción. Morir. Empezamos con el primer factor. Si el germen no muere, la planta no nace. Algo tiene que morir para que otra cosa deba nacer. En este caso, el germen muere. Es necesario morir, es decir, el yo, el mí mismo, el sí mismo debe dejar de existir en nosotros, en nuestra psiquis, si es que queremos gozar de la auténtica iluminación. Estas son palabras mayores porque está hablando de la iluminación, pero hay un largo recorrer hasta llegar a esa culminación
Aunque también la iluminación no hay que verla como una meta lineal, porque no tiene nada que ver con eso, pero para que la podamos entender, ya, el ego debe ir muriendo de instante en instante, debe ir transformándose para que vayan haciendo este nuevo ser, para que se vaya liberando conciencia, porque también la conciencia o la esencia está atrapada en el ego y hay que ir liberándola. La iluminación no es posible si no se desintegra el ego, pero también ahí yo le pongo, eso es paulatino, son aspectos tras aspectos, facetas y facetas, ¿ya? De golpe y porrazo eso no se hace. No hay un solo ego que se trasciende de, como digo, de golpe y porrazo. Cada uno esfuma, trasciende al ego, ¿ya? Cuando eso ocurre, la conciencia se emancipa, se libera, queda autodespierta, se vuelve autoobjetiva. Las incoherencias desaparecen y nos adviene la iluminación total, absoluta. Solamente queda en nosotros el esplendor del ser, la esencia del espíritu, la inteligencia, la nobleza del corazón, ¿ya? Se vuelve uno un adepto de la luz, perfecto. Ya aquí, como les digo, está hablando ya de forma bastante radical, pero no deja de tener razón. Formación del ego y de los yoes o agregados psíquicos. Esto ustedes lo pueden encontrar mucho en la enseñanza de Ivanovich Gurdjieff. Él habló mucho de los agregados psíquicos, de cómo se compone el ego. Pero él decía que no tenemos un solo ego, que son muchos yoes. Y él le llamaba agregados psíquicos. Bueno, el ego es un sistema de pensamiento, es una creencia, es una identidad temporal, por lo mismo es ficticia, es una ilusión, son una serie de identificaciones, ¿ya? Y que se atraen y se repulsan, pero todo eso conforma todo lo que nosotros llamamos yo, el yo. Y podemos hablar todo un día, hacer muchas clases acerca del yo porque es un tema bastante complejo y profundo. Ya aquí estamos hablando de una síntesis y algunas definiciones del ego y de ese yo, de esos yo, esos agregados psíquicos. Una de esas es, por ejemplo, la voluntad de separación e independencia. Todo ego percibe la existencia en separación e independencia. Es distinto a la individualidad que yo decía, sino que este es un individualismo separatista, ¿ya? También caída en polaridad o maya. El ego concibe también la existencia en polaridad. El ego siempre está juzgando, esto es bueno, esto es malo, esto es feo, esto es bello, me gusta, no me gusta, esto es superior, esto es inferior. Es- miren, el mismo bien y mal es una construcción del ego. El ego no puede percibir las cosas como son realmente, sino que siempre está juzgándola en polaridad.
Por eso nosotros en el aspecto social, esto de la izquierda y la derecha, eso es un paradigma totalmente ególatra, egoico. Si al final existe una sola realidad, existe una sola forma de hacer feliz a las personas, no hay por qué concebirla en polaridad. Cuando uno se polariza, pierde y se aleja de todo lo bueno de la otra polaridad. Cuando uno se va a la otra polaridad, ocurre lo mismo. Pero esos son paradigmas y construcciones que vienen del mismo ego, no vienen de una esencia, de una sabiduría. Por lo mismo los hombres sabios como Confucio, como Lao Tse, hablaban siempre de la integración, de ese equilibrio. No daban solución en polaridad. La percepción. La percepción del ego ya se da actualmente con un 95% de inconsciencia. Nosotros en general tenemos un 95% de mente inconsciente. La distorsión y la enfermedad también es producto de este ego. Ya tenemos que trabajar con las emociones, síntomas de dolor y sufrimiento, patrones o yoes, sub e inconscientes. Miren, los patrones o el yo están compuestos por muchas cosas. El yo tiene pensamiento, el yo tiene un lenguaje, el yo también siente sentimientos y emociones, conductas, acciones, memorias celulares. Entonces, nosotros podemos ver un yo, podemos analizar e identificar un yo en nosotros o un patrón, sí se puede. En nuestra vida alguna vez se pudo haber creado un patrón y ese patrón se está alimentando. Hay gente, bueno, podemos verlo en nosotros, en otras personas que tienen patrones de carencia, patrones de pobreza, patrones de abandono, patrones de violencia, cosas que fueron creadas en algún momento, principalmente puede ser o se expresó en la niñez, como fueron los padres con uno, y eso se ha ido desarrollando y se fortaleció un patrón o un yo. Y ese yo ha ido funcionando en toda una vida y está compuesto por pensamientos. Entonces, uno puede decir, oye, ese yo, si no hacemos un psicoanálisis, podemos someter a un yo a ese estudio. ¿Cómo piensa ese yo? Un yo misógeno. Ya, el psicoanalista puede escribir todos los pensamientos de ese yo misógeno que tiene una persona. No, que las mujeres son esto, las mujeres acá, mi madre, mi hermana, bla, bla. Todos los pensamientos, un lenguaje. eh, Todo lo que habla, cómo se expresa, lenguaje corporal, etcétera. Sentimientos, lo que siente la persona con respecto al otro sexo, al otro género. Emociones al respecto, las conductas, cómo se comporta, acciones, cómo actúa, memoria celulares, porque después esto llega a las células y las células empiezan a funcionar con un patrón, con una información. Entonces ahí nosotros podemos desglosar cómo hay un yo en nosotros.
O sea, estábamos dando el ejemplo de una persona que tenía un yo misógeno, pero después podemos buscar otro yo, el yo competitivo, después el yo perezoso, el yo, y así, y así, y así. Nosotros estamos compuestos por varios yoes. Y más encima esto tiene una parte consciente, una parte subconsciente y otra inconsciente. Hay aspectos del yo que ni se conocen porque están en el inconsciente. Dentro del hombre hay muchos ciudadanos que ni siquiera se conocen entre sí. Cada uno de estos ciudadanos, cada uno de estos pequeños yoes, tiene sus proyectos y su propia mente. Esos son los mercaderes que Jesús tuvo que arrojar de su templo con el látigo de la voluntad. Ya son como pequeños seres independientes y que todos funcionan con su propia lógica y tienen sus propios intereses egoístas. Por lo mismo, a veces nosotros queremos lograr algo y hay aspectos de nosotros mismos que oponen resistencia, que piensan totalmente distinto a lo que nosotros queremos lograr. Bueno, esos son yoes que nosotros mismos creamos, nosotros mismos alimentamos, están dentro de nosotros y a veces eh, son un impedimento para lo que nosotros queremos lograr. El trato con la gente es el espejo donde podemos vernos de cuerpo entero. Para conocer nuestros propios yoes, qué mejor que relacionarnos con las personas. Cuando nosotros nos relacionamos con los otros, ya ellos son una especie de espejo y ellos nos van mostrando ya nuestro propio ego, nuestros propios yoes. Entonces, muchas veces uno puede tener una autoimagen y los demás nos dicen todo lo contrario de nosotros mismos y nosotros nos enfadamos. Pero eso lo que nos dicen es un espejo que es muy valioso para que nosotros nos conozcamos realmente como somos. Con el trato con las demás personas nosotros podemos evidenciar si somos déspotas, si somos egoístas, si somos impacientes, si somos autoritarios, si somos dictadores, si somos muy complacientes, muy indiferentes, muy fríos, muy ambiciosos, todo eso ya lo podemos conocer, nos podemos conocer a través de los demás porque los demás nos dan un feedback de nosotros mismos. Pero para eso hay que ser humilde y aceptar la información que viene de la afuera. Porque si tenemos el ego del orgullo, un yo de orgullo tan grande y le ponemos oídos sordos a lo que nos dicen los demás, nos vamos petrificando. Y ese yo, ese ego se va fortaleciendo. En vez de ir disminuyendo y ir naciendo lo contrario que es el orgullo, al revés, se va potenciando esa parte negativa. Debemos de identificar las entidades psicológicas, causas de nuestros defectos, errores e iniciar de inmediato el trabajo de legarles la comida, ya así los iremos reduciendo de tamaño. Cuando nosotros identificamos un yo muy perjudicial, un yo que nos estanca, que nos frena, que nos hace más infelices, menos, menos evolutivos,
etcétera. Bueno, lo ideal es iniciar un trabajo con ese yo, comprenderlo, entenderlo, la causa real y verdadera, y no seguir alimentándolo, defendiéndolo, ¿ya? Pero para eso hay que ser neutral. También no es bueno caer en el juicio negativo y autocastigarse y autorreprenderse. No, el trabajo es observarlo, meditar en ese aspecto, sin juicio, pero también no justificándose. Con el ego hay que ser como un científico, entender de dónde viene, cómo funciona, cómo lo potencio, cómo lo fortifico, cómo lo justifico. Primero hay que lograr una absoluta comprensión, una conciencia. Bueno, y aquí ya iríamos terminando porque ya ha pasado una hora. Vamos a terminar con esta imagen, con este texto. Aquí salen 4 pasos necesarios para alcanzar esa muerte mística, esa transformación, ese trabajo con el yo. La observación de sí mismo. Bueno, en todos estos trabajos de autodesarrollo interno y personal, todos hablan de la autoobservación. Hay que aprender y desarrollar la observación de sí mismo. Más allá de andar siempre observando a los demás o el exterior, tenemos que aprender a observarnos a nosotros mismos. Y como digo, observarnos sin tanto juicio ni tanto análisis, sino que como un niño observa. Entonces, podemos observar nuestros pensamientos de instante en instante, nuestras emociones, cómo nacen, cómo se detonan, cómo se expresan, cómo actuamos, todas nuestras actitudes, nuestras posturas corporales, nuestro lenguaje. Siempre estar en observación de uno mismo. Así uno se puede ir conociendo. La comprensión, el estudio del yo, se pasa de identificación a neutralidad. Por eso, en vez de estar tan identificado con uno, uno tiene que empezar a estudiarse con neutralidad. No castigarse, no enjuiciarse severamente, no ser masoquista, pero tampoco justificarse. ¿Ya? El estudio del yo tiene que ser neutro. Defecto que es descubierto en la autoobservación, lo analizamos. Le buscamos sus profundas raíces y sus múltiples formas de manifestarse, sin juzgarlo ni condenarlo. Juicio neutral con la meditación. Es ideal que cuando uno medita, a veces uno puede meditar en un aspecto de uno. Ejemplo, si uno tiene una pareja y tiene una pelea con su pareja y su pareja le dice, ¿sabes qué? Me tienes hasta la coronilla porque tú eres un egoísta. Y te dice todas las razones, ya, y uno lo primero que puede hacer es enfadarse también, resistirse, justificarse, dar en miles de explicaciones, defenderse o sale de la casa, se fue a dar una vuelta, se quiere olvidar, no sé, cualquiera reacción. Pero uno después puede meditar en eso
Y la meditación es neutra. La meditación es solo observar, sin juicio. Esa es la verdadera meditación. La verdadera meditación no es andar pensando esto es bueno, esto es malo, está equivocada esta persona, no me lo merezco, es malagradecida. No, la meditación es observar toda la situación. Y ahí se van a ir revelando situaciones y uno va a ir comprendiéndolas realmente en su raíz. Uno va a ir sintiendo más allá de la mente la realidad de la situación. Y de esa manera uno puede entender, comprender un yo, un aspecto de uno, una faceta de uno, en su justa y verdadera naturaleza. Entonces, cuando uno entiende muchas cosas, raíces, manifestaciones, causas, patrones, uno puede ir a esa transformación. Aquí se le llama eliminación. Pero nada muere, todo se transforma, ¿cierto? Bueno, si uno elimina algo, se va a transformar en otra cosa. Y ese yo muy egoísta se puede ir transformando en un yo más consciente y más altruista, más empático, más generoso, porque ya no está, la conciencia ya no está tan embotellada o atorada en un yo egoísta. Esto no es negación, tampoco es represión ni mortificación, es liberación de la esencia. Y eso se ve al fin y al cabo en actos y frutos. Por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Entonces, hasta acá dejamos esta primera parte de los tres factores de la revolución de la conciencia. Voy a dejar de compartir y si tienen algún comentario o alguna pregunta, damos ese espacio. Miguel, Por mi parte no, Miguel, solo repasar en el video que mandes, porque en realidad hay cosas que para mí son como nuevas y tengo que madurarla y repensarla. Pero Sí, bueno, ujú. Claro que sí. La idea es seguir metiéndose en los temas, estudiarlos, entenderlos bien. Y para eso también son los videos que se vuelven a pegar y pueden buscar información también por su cuenta. ¿Alguien más quiere comentar algo? te quería consultar algo bien simple. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de los hobbies y cosas así? Que de repente uno, como por ejemplo, yo soy fanático de la música, como que toda la vida he sido como fanático de la música y como que lo que más me interesa es la música. Entonces, esas cosas también en exceso me imagino que deben ser como media, eh, o sea, tienen alguna cosa como muy negativa. ¿Cómo se pueden interpretar esas cosas dentro del fenómeno del ego? Claro, es que, mira, el ego tiene muchos niveles de manifestación, ¿ya? Eh, hay unos que son características, hay otros que son verdaderos defectos, hay otros que son vicios, ¿ya? Ah, Entonces hay niveles muy burdos, muy oscuros, pero hay otros niveles que son como término medio y hay aspectos de nuestro ego que son virtudes, ¿ya? ok, Por ejemplo, una persona que es melómana y es músico y se gana la vida con eso y disfruta ese aspecto de, que igual es un aspecto de su ego, de su personalidad,
No tiene nada de malo. ¿Por Ah, qué? qué bueno. Porque esa persona es feliz y hace feliz a otros. ¿Ya? Lo más urgente para trabajar son esos aspectos que incluso son densos para uno mismo y para los demás. Esos son los más urgentes. ¿Ya? Si uno tiene una tranca, si uno tiene un resentimiento, si uno tiene un odio interior, si uno tiene ganas de venganza porque siente que fueron muy injustos, lo traicionaron, eso es urgente, trabajar en eso es más provechoso que en algo que a uno le apasiona, pero que no trae ningún dolor ni conflicto a los demás, ni a uno mismo. Ahora, si tú, un aspecto tuyo, tú lo llevas a la polaridad, o sea, tú eres tan fanático y solo estás en un aspecto todo el tiempo, eso obviamente te va a traer conflicto, ¿ya? Claro, Eh, por ejemplo, un joven que le gusta la música, le gusta tocar guitarra, no estudia, no se baña, no ordena su pieza, no ayuda a los papás en nada, y lo único que le interesa es tocar la guitarra, bueno, ahí esa pasión está tan polarizada y está en tanto desequilibrio, porque el equilibrio también nos hace felices. El claro, bienestar tiene que ver con el equilibrio. Entonces ahí no es que sea malo que toque la guitarra, sino que está mal enfocada esa cosa. Tiene que desarrollar otro aspecto para que eso esté en equilibrio. ¿Ya? perfecto. Gracias, Miguel. Muy interesante el tema. Sí. Además que también el ego, cada uno ve en qué le... A ver, la piedra en el zapato, cada uno lo ve en su propia particularidad. O sea, no. Lo que para una persona puede ser muy malo, para otra puede ser bueno. Entonces, todo es en la experiencia propia. ¿Ya? Claro, Sí, pero yo reconozco que es un temazo, pues si imagínate lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos que somos, cómo funcionamos, en mayor grado es ego. Pero como yo digo, hay que ir observando esas partes que son muy negativas, que no estancas, y que son como los que producen un conflicto tal en nosotros que nos producen en el fondo sufrimiento, conflictos que nos hacen sufrir. Y esos están dentro de nosotros, fueron creados por nosotros y alimentados por nosotros mismos. Entonces de eso tenemos que irnos liberando. En otras ok, palabras, eso también se llama sanación, ¿ah? Eso sanar el alma, sanar la psiquis, sanar la mente, ¿ya? perfecto. Bueno, cuando yo le decía que pongan ahí sus comentarios y todo lo que quieran expresar referente a la clase, lo hagan en el chat del WhatsApp, no aquí, porque aquí después nadie lo lee. Lo ideal es que lo vayan poniendo ahí para motivar a más personas que se unan. Así que nos Perfecto, Juan. vemos, que estemos bien. Chao y nos vemos la próxima semana. Ok, Miguel, gracias. Que estén Buenas bien. noches.